en un pueblito escondido entre montañas, donde los caminos de tierra se convertían en lodo cada vez que llovía y las casas de adobe parecían sostenerse solo por la costumbre, vivían dos jóvenes que eran como hermanos. Sus nombres eran Mateo y Juanito, y aunque tenían apenas 19 años, la vida ya les había puesto pruebas que harían desfallecer a cualquiera. Mateo, desde niño, no pudo caminar. Una enfermedad en las piernas lo dejó confinado a una silla de ruedas improvisada con tablas y ruedas de bicicleta que su padre, antes de morir, había logrado construirle. Y aunque muchos lo miraban con lástima, él jamás bajó la frente. Sus brazos, fuertes de tanto empujar su silla por los caminos polvorientos, se habían convertido en su orgullo. Juanito, por su parte, había perdido la vista a los 8 años en un accidente desgraciado. Desde entonces dependía de un bastón de guayabo para avanzar y de la voz de Mateo para orientarse. A pesar de la oscuridad que lo acompañaba día y noche, nunca dejó que el desánimo le robara la esperanza. Ambos vivían frente a frente, en dos casitas de adobe con techos de lámina vieja. Sus madres, mujeres curtidas por el trabajo y el dolor, se habían hecho también comadres de toda la vida. Entre esas dos casas humildes se había tejido una amistad inquebrantable, tan fuerte como la raíz de los ceibos que crecían en la orilla del río. Cada madrugada, antes de que los gallos anunciaran el amanecer, Mateo y Juanito emprendían juntos el camino hacia la plaza del pueblo. Allí trabajaban descargando costales de maíz y frijol de los camiones que llegaban desde la ciudad. Era un espectáculo que conmovía a quienes lo presenciaban. Un muchacho ciego cargando pesados bultos en la espalda, guiado por la voz firme de su amigo en silla de ruedas, que a su vez no se quedaba atrás, pues también cargaba lo que podía mientras avanzaba empujando con fuerza las ruedas. El sudor les empapaba las camisas, el polvo se les pegaba a la piel y el cansancio parecía doblarlos, pero nunca se quejaban. Los comerciantes del mercado, al verlos, murmuraban con admiración: «Mírenlos, trabajan más duro que cualquiera de nosotros». Sin embargo, no todos los veían con respeto. En el mismo pueblo vivía Carlos, un joven de su misma edad, hijo de comerciantes con mejores comodidades. Siempre altivo, con ropa limpia y libros bajo el brazo, solía cruzarse con ellos en el camino y soltar comentarios llenos de crueldad. «¿De verdad creen que así van a llegar lejos?», se burlaba. «Pobres y discapacitados, jamás serán más que cargadores de costales. Yo, en cambio, estudio para ser un gran administrador de empresas. Algún día manejaré compañías enormes, mientras ustedes seguirán oliendo a sudor y pobreza». Mateo, apretando con fuerza los aros de su silla, respondía con calma: «Carlos, lo que nos falta en el cuerpo nos sobra en disciplina. Algún día lo verás». Juanito, con el bastón golpeando la tierra como un tambor de resistencia, añadía: «La vida no se mide por títulos, sino por esfuerzo, y a nosotros eso nunca nos falta». Carlos reía con desdén y se marchaba moviendo la cabeza. Pero aquellas burlas, lejos de debilitarlos, encendían aún más en Mateo y Juanito la certeza de que sus sueños, aunque parecieran imposibles, algún día se levantarían como un árbol nuevo en tierra seca. El bullicio de la plaza del pueblo era siempre el mismo: pregones de vendedores, el rechinar de las carretas y el olor mezclado de frutas, granos y tierra húmeda. Entre ese caos cotidiano, la figura de Mateo empujando con fuerza su silla y la de Juanito con un costal en la espalda se había vuelto parte del paisaje. Nadie podía negar que trabajaban como dos gigantes, aunque la vida los hubiese marcado con limitaciones. Esa tarde, después de vaciar un camión entero de maíz, se sentaron en una esquina para recuperar el aliento. El sudor corría como río por sus frentes y sus camisas estaban pegadas al cuerpo. Juanito, jadeando, soltó un suspiro. «Hermano, a veces siento que el mundo quiere que nos rindamos.
Mateo lo miró con determinación. Que el mundo quiera lo que quiera, Juanito. Nosotros no nacimos para rendirnos. Cada costal que cargamos es un ladrillo más en el camino a nuestro sueño. Y ese sueño lo repetían una y otra vez como si fuera un juramento. Un día serían dueños de su propio negocio. No se trataba de riqueza para presumir, sino de demostrar que la discapacidad no era una cadena, sino una fuerza. Esa misma tarde, al regresar por el camino de piedras, se cruzaron con Carlos, quien venía perfumado, con zapatos nuevos y los libros bajo el brazo. El joven, al verlos empapados de sudor, soltó una carcajada que resonó en el aire. «Mírenlos, parecen mendigos, siempre sucios, cargando como bestias. ¿De verdad creen que así van a lograr algo? Yo seré un gran empresario, mientras ustedes seguirán hundidos en polvo». Mateo respiró hondo y respondió con serenidad. «La suciedad de nuestra ropa se quita con agua, Carlos. Pero la arrogancia que llevas en el corazón, esa es más difícil de limpiar». Juanito levantó la cabeza, aunque sus ojos vacíos no podían ver, y añadió: «Tú estudias en un salón, y eso es bueno. Nosotros estudiamos en la vida con trabajo y fe. No subestimes a quienes parecen pequeños, porque un día podría sorprenderte». Carlos bufó con desdén y siguió su camino, pero esas palabras le quedaron clavadas como espinas invisibles. Esa noche, en la casita de Juanito, con el techo de lámina goteando por la lluvia y una lámpara de petróleo encendida, los dos amigos compartieron un pedazo de pan y una taza de café ralo. El silencio de la noche se llenaba con el canto de los grillos y el croar de las ranas en la acequia. Juanito, acariciando su bastón, murmuró: «Trabajamos duro, Mateo, pero siento que no sabemos cómo llegar a donde queremos. Tenemos sueños, pero pocas ideas». Mateo lo miró con firmeza y esperanza. «Por eso tenemos que buscar respuestas, hermano. Dios siempre guía a los que le piden con fe». Entonces, sobre el piso de tierra apisonada, se arrodillaron. Primero agradecieron por la vida, por el techo, por la amistad. Luego pidieron sabiduría, fuerzas y la oportunidad de aprender. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de tristeza, sino de confianza. Mateo, con voz decidida, concluyó: «Juanito, pase lo que pase, nunca te voy a dejar solo, y sé que tú tampoco me abandonarás». El ciego apretó con fuerza el hombro de su amigo y respondió: «Hasta el final, hermano». Fue en esa oración sencilla donde nació el coraje de dar un paso más grande. Al día siguiente viajarían a la ciudad, buscando alguna señal que les mostrara el camino hacia el futuro que tanto soñaban. El amanecer llegó con un aire distinto. El canto de los gallos se mezclaba con el murmullo de la acequia y el ladrido lejano de los perros. Mateo y Juanito se habían puesto la ropa más limpia que tenían, unas camisas de algodón ya gastadas por los lavados y pantalones parchados en las rodillas. No tenían más que eso, pero lo lucían con dignidad. Antes de salir, las madres los despidieron con abrazos largos, como si intuyeran que aquel viaje podía marcar un rumbo nuevo en sus vidas. El camino hacia la ciudad era largo, polvoriento y lleno de piedras. Juanito avanzaba con paso firme, apoyado en su bastón, mientras su mano izquierda descansaba en el respaldo de la silla de Mateo, empujándola cuando el terreno se volvía empinado. El sudor aparecía pronto, pero ninguno se quejaba. Cada metro recorrido era también un recordatorio de que estaban caminando hacia algo más grande que ellos. La ciudad los recibió con un bullicio abrumador. El ruido de los autos, las voces apresuradas, los escaparates iluminados y la gente vestida con ropas finas contrastaban con sus figuras sencillas. Durante horas caminaron sin rumbo, buscando una señal, un rostro amable, una palabra de orientación.
Se detuvieron en plazas, preguntaron en tiendas, pero nadie parecía tener tiempo para dos campesinos jóvenes con discapacidades y ropas humildes. El cansancio comenzaba a hundirse en sus huesos cuando, frente a una cafetería elegante, se detuvo un carro negro y reluciente. De él bajó un hombre de unos 40 y tantos años, de porte firme y traje impecable. Su caminar no mostraba arrogancia, sino una serenidad que imponía respeto. Mateo susurró emocionado: «Mira, Juanito, ese hombre se nota que ha logrado mucho. Vamos a hablarle». Juanito apretó con fuerza su bastón, como aferrándose a la decisión. «Vamos, hermano, lo peor que puede pasar es que no nos escuche». Con pasos temblorosos se acercaron y lo saludaron con humildad. «Disculpe, señor», dijo Mateo, «no queremos molestarlo. Somos dos jóvenes con discapacidades, pero con sueños grandes. Queremos aprender. No sabemos cómo empezar». El hombre los miró sorprendido. Estaba acostumbrado a que la gente le pidiera dinero o favores, pero rara vez alguien le pedía consejos. Sus ojos se iluminaron de admiración y tras una pausa señaló la puerta de la cafetería. «Vengan conmigo, muchachos. Les invito a un café. Quiero escuchar su historia». Dentro, el aroma a grano recién molido llenaba el ambiente. Los tres se sentaron junto a una ventana. El hombre los observaba con atención, sin juzgar ni subestimar. Había en su mirada un interés genuino, distinto al de los demás. «Antes de hablar de dinero o metas», dijo mientras removía lentamente su taza, «quiero saber quiénes son ustedes y qué los mueve a soñar». Juanito tragó saliva y habló con sinceridad. «Soy ciego desde niño. Trabajo en la plaza cargando costales. Sueño con tener un negocio propio para demostrar que mi condición no es un obstáculo». Mateo levantó la voz con firmeza. «Yo nací sin poder caminar. Esta silla es mi compañera, pero nunca mi límite. Mi meta es, junto a mi hermano Juanito, levantar una empresa de abarrotes. No queremos caridad, queremos aprender». El hombre apoyó los codos sobre la mesa y sonrió con respeto. «He conocido a muchos jóvenes con todo a su favor que no hacen nada. Y hoy encuentro a dos con limitaciones, pero con más visión que cualquiera de ellos. Eso ya dice mucho». En ese instante, Mateo y Juanito supieron que aquella conversación no era casualidad. Era la señal que habían estado buscando. El silencio en la mesa era profundo. El murmullo de la ciudad apenas se colaba por la ventana, pero para Mateo y Juanito lo único que importaba eran las palabras de aquel hombre misterioso. Después de escuchar sus sueños, él tomó aire y, con calma, comenzó a hablar. «Muchachos, ustedes me ven ahora con traje y un buen carro afuera, pero no siempre fue así. Yo también fui pobre. Tan pobre que hubo días en los que no tenía ni para comprar un pan duro. Y algo más», dijo bajando la voz, «durante varios años estuve en silla de ruedas por un accidente». Mateo abrió los ojos como platos y Juanito inclinó la cabeza hacia adelante, atento como si pudiera verlo. «¿En silla de ruedas?», preguntó Mateo con incredulidad. «Sí», respondió el hombre con firmeza. «Y no fue fácil. Muchos se burlaban, otros me daban lástima, pero yo decidí que esa condición no marcaría mi final. Con disciplina, fe y trabajo logré levantarme. Y aunque la medicina me devolvió la movilidad, lo que realmente me levantó fue la determinación de no rendirme». Los dos jóvenes guardaron silencio. Sentían que cada palabra se clavaba como semilla en su corazón. El hombre tomó un sorbo de café y continuó. «Antes de aprender a multiplicar el dinero, uno tiene que multiplicar la disciplina, la fe y el conocimiento. Sin esas tres cosas, hasta la riqueza más grande se esfuma como agua entre los dedos». Juanito, nervioso pero decidido, preguntó: «¿Y cómo se empieza, señor? Nosotros apenas ganamos lo justo para vivir». El hombre sonrió con paciencia. «No importa cuánto ganen.
Lo primero es apartar siempre una parte, aunque sea pequeña. Guarden al menos un 10% de todo lo que reciban. Ese ahorro es la semilla de la libertad. No es el monto, es la disciplina de hacerlo siempre. Luego miró fijamente a Mateo y añadió: segundo, trabajen con constancia. El éxito no llega de un día para otro. Cada jornada responsable es un ladrillo que sostiene el futuro. Se inclinó hacia ellos y levantó un dedo. Y tercero, pongan a Dios en primer lugar. Oren por sabiduría, no solo por dinero, porque el dinero sin propósito se convierte en cadena, pero con propósito se vuelve herramienta. Mateo y Juanito asentían en silencio, con el corazón palpitando fuerte. Lean libros, escuchen a personas que ya recorrieron el camino, aliméntense de conocimiento, añadió. La mente también necesita nutrirse. Júntense con gente que esté en el lugar donde ustedes quieren llegar. Uno es la media de las personas con quienes más se relaciona. Si se rodean de mediocres, serán el sexto mediocre. Si se rodean de sabios, serán el sexto sabio. Mateo interrumpió suavemente. ¿Y qué hay de los demás? De los pobres que no tienen oportunidad. El hombre lo miró con ternura y respondió: nunca olviden compartir. El verdadero éxito no está en acumular, sino en sembrar en otros. La vida multiplica al que multiplica esperanza. Aquellas palabras los estremecieron. No era un discurso vacío, era un consejo nacido del sufrimiento y de la experiencia. Mateo y Juanito se miraron, y aunque ninguno habló, en sus rostros cansados brillaba una certeza nueva. Habían encontrado la guía que buscaban. El hombre los observó con firmeza y concluyó: recuerden esto, muchachos, la pobreza no está en el bolsillo, sino en la mente. Si cambian la forma de pensar, cambiarán la vida entera. En ese instante, los dos amigos supieron que aquella charla marcaría un antes y un después en sus caminos. El regreso al pueblo aquella tarde fue distinto. Mateo y Juanito no volvieron con dinero en los bolsillos, pero sí con algo mucho más valioso: una visión clara de lo que debían hacer. Desde entonces, cada día de trabajo en la plaza dejó de ser solo un esfuerzo para sobrevivir y se convirtió en una inversión en el futuro. Apartaban una pequeña parte de sus ganancias, por mínima que fuera. Con disciplina, guardaban ese dinero en una cajita de madera que escondían bajo la cama de Juanito. Cada moneda representaba un paso hacia adelante. Por las noches, mientras descansaban del cansancio del día, Mateo leía en voz alta los libros que lograban conseguir, y Juanito escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fueran semillas que se sembraban en su mente. El tiempo pasó y los frutos comenzaron a aparecer. A los 25 años, después de 6 años de disciplina y ahorro, lograron alquilar un pequeño local en el pueblo. Allí empezaron vendiendo granos, huevos y algunos abarrotes. No fue fácil. Hubo días en los que parecía que no avanzarían, pero ellos no se rendían. Y así, poco a poco, el negocio creció hasta convertirse en el primer supermercado de la región. La gente del pueblo miraba con asombro cómo aquellos dos jóvenes, que muchos consideraron destinados al fracaso, se transformaban en empresarios respetados. Juanito, con una operación que pudieron costear gracias a los ahorros, recuperó parcialmente la vista, aunque nunca olvidó la oscuridad de sus años ciegos. Mateo, siempre en su silla de ruedas, se convirtió en símbolo de fortaleza y liderazgo. La amistad entre ambos era el pilar de todo. Nunca hubo orgullo altivo ni olvido de sus raíces. Siempre compartían con los necesitados, regalaban comida a familias pobres y financiaban becas para niños del pueblo. Recordaban las palabras del hombre que un día los guió: el éxito no está en acumular, sino en sembrar en otros. Y mientras su negocio prosperaba, la vida de Carlos tomó un rumbo distinto.
A pesar de haberse graduado como administrador de empresas, la soberbia lo llevó a malas decisiones. Su orgullo le impidió aprender de los demás, y uno a uno fue perdiendo los empleos y las oportunidades. El joven altivo de antaño terminó convertido en un hombre cansado, con el rostro apagado y los bolsillos vacíos. Una mañana, la ironía del destino lo llevó hasta el supermercado de Mateo y Juanito. Al entrar, sus pasos eran inseguros y la voz le temblaba. Los vio trabajando hombro a hombro, rodeados de empleados y clientes satisfechos. Bajó la cabeza y murmuró con vergüenza: «Mateo, Juanito, necesito trabajo». Los dos amigos se miraron en silencio. No había rencor en sus ojos, solo compasión. Juanito fue el primero en hablar con voz serena. «La vida da muchas vueltas, Carlos. Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se decide continuar». Mateo añadió con una sonrisa sincera: «Aquí hay un lugar para ti, no solo un trabajo. Es una oportunidad de empezar de nuevo». Carlos, con lágrimas contenidas, entendió al fin que el verdadero éxito no estaba en los títulos ni en el orgullo, sino en la humildad, la fe y la disciplina. Y así, el pueblo entero fue testigo de que aquellos dos muchachos, uno en silla de ruedas y el otro que alguna vez fue ciego, no usaron sus limitaciones como excusa, sino como combustible para levantar un imperio de esperanza. Fue testigo de que aquellos dos muchachos, uno en silla de ruedas y el otro que alguna vez fue ciego, no usaron sus limitaciones como excusa, sino como combustible para levantar un imperio de esperanza.